¿Qué tal, comunidad? ¿Cómo andan? Bueno, he regresado al canal después de una semana de no muy buena salud. Tuve bastante resfriado y la verdad que no daba no me daba el piné para poder grabar un video. Bueno, espero que estén bien. Y hoy vamos a tocar un tema, o dos temas, mejor dicho, que por ahí no tienen mucho en común entre las dos fechas, pero bueno, caen bastante cerca una de la otra. Una es referida al 17 de marzo, que pasó el día de ayer, hoy estamos a 18, y la otra es la que se cumple el lunes, que es el 24 de marzo, que vendría a ser un nuevo aniversario, creo que el 39 aniversario, si mal no recuerdo, del golpe de Estado, ¿no? Que hizo el general Videla derrocando a la presidente María Estela Martínez de Perón. ¿Por qué tocamos primeramente el tema de San Patricio? Bueno, esto es algo que se me ocurrió ayer volviendo de la casa de mi hijo, que por las vías del tren paso por un pub irlandés que está ahí pegado a la cabecera norte de la estación Belgrano R, y me puse un poco a pensar lo que eran esas fiestas hace, digamos, 20 o más años atrás. Básicamente San Patricio, como todos saben, es el santo patrono de Irlanda. Y son fiestas que, digamos, están entroncadas dentro de lo que fue el proceso de globalización que vivió Occidente a partir de la década del 90 y que acá llegó un poquito más tarde, digamos, allá por el año 97. ¿Por qué? Porque estoy hablando de Buenos Aires, no estoy hablando como un fenómeno del país, estoy hablando de un fenómeno acá en la capital federal, en donde en la zona llamada el downtown, digamos que es la última parte de lo que es la city porteña, mirando hacia Retiro, se habían instalado una serie de pubs irlandeses, en donde para esta fecha organizaban actividades culturales, digamos, música, había exceso de happy hour, se tomaba cerveza afuera, como se hacen en los pubs en Dublín. Y la calle Reconquista, más o menos entre Marcelo T. de Alvear, o entre Paraguay y Marcelo T. de Alvear, se armaba una movida interesante. Aparte de, obviamente, en diferentes teatros más grandes y más chicos se hacían festivales de lo que se llama modernamente música celta, que vendría a ser folclore del Atlántico Norte. Y vuelvo a repetir, le estoy hablando del año 99 o 97, mejor dicho, hasta, digamos, el año 2003, 2004. Esto fue una fiesta que cada vez fue avanzando más allá de los eventos oficiales de la colectividad irlandesa, que generalmente se hacían en el Holy Cross o en el Monseñor Dillon, ¿no? El colegio que antiguamente era el Santa Unión, ahí enfrente de la Plaza Irlanda, en Caballito. Pero bueno, había una movida importante, de los cuales obviamente había una minoría que por ahí estaba consustanciada, digamos, con lo que significaba San Patricio y las relaciones, digamos, entre Irlanda, España, Galicia. Bueno, había como una pequeña minoría intelectual, digamos, así con un pensamiento celtista, en donde estas fechas le daban una importancia, digamos, una importancia especial, ¿no? Pero bueno, en la calle se iba juntando gente, que se juntaba obviamente cuando salía de la oficina, y más si esas fiestas caían un viernes o un sábado, a festejar, a escabiar de lo lindo, porque bueno, obviamente después empezaban a aparecer los tipos que vendían, los bares, mejor dicho, que no cerraban, porque en las primeras épocas solamente estaban abiertos los pubs irlandeses, después abrían empezaron a abrir los bares comunes, los que atendían desde la mañana temprano a la gente que laburaba en las oficinas, y después empezaron a venir los tipos que vendían la cerveza gratis en una heladera de Tergopor, y empezaron los problemas, ¿no? Empezó obviamente el exceso de alcohol, todo esto era libre, es más, las bandas que tocaban lo hacían en un escenario improvisado en un estacionamiento que ahora no existe más, que es un hotel,
ahí en la esquina de Paraguay y Reconquista. Pero bueno, lamentablemente se empezó a juntar, se empezó a correr la bola, empezó a caer gente que obviamente no tenía nada que ver con la movida y empezaron los problemas, ¿no? Obviamente, imagínense un lugar céntrico donde había muchas empresas, muchas oficinas, había chicos, chicas, bueno, gente de todas las edades, ¿no? Digamos, gente de 20 años a 60, más o menos era el rango etario, pero también caía gente que no curtía esa onda, bueno, pero el tema era escabio barato, esto que el otro, y bueno, y ahí empezaron los problemas, ¿no? Los tumultos. Pero bueno, digamos que más allá de eso, era una fiesta de la gente, que bueno, después cuando subió el macrismo, allá por el año 2006, Macri se encargó de suspenderla y crearon este famoso sistema en la Avenida de Mayo que dice que Buenos Aires festeja a Irlanda, festeja a Escocia, festeja a Senegal, festeja, no sé, a República Checa, el que sea, todo obviamente con su chiringuito, digamos, su puestito para vender comida o vender chucherías, esto que lo otro, donde se le tiene que pagar a la municipalidad, donde se contratan a los artistas o a los grupos digamos, de recreación histórica digamos, de ceremonial para el evento, etcétera, etcétera. Bueno, pero ¿qué voy con esto? Que los 17 de marzo se notaba, se respiraba en la ciudad que había un espíritu raro, porque los pubs estaban abiertos, porque los bares estaban abiertos y había un espíritu de San Patricio que era mucho más, obviamente, creíble y más cercano a nosotros, siendo una cultura hispánica, obviamente, que capaz que por ahí como Halloween, ¿no? Que digamos que nos suena como un poco más importado, más allá que también es una festividad celta, ¿no? Digamos, ese es el año nuevo celta, el Samain que se le dice. Pero bueno, como está tan, es una fiesta tan, digamos, procesada y multiprocesada por la cultura yanqui, terminó siendo cualquier cosa y lo que menos se festeja es el año nuevo celta. Generalmente ciertas personas de los medios tienen que estar explicando qué es verdaderamente Halloween, porque no se entiende muy bien acá en la Argentina, pero bueno, la gente lo festeja, o los chicos lo festejan, básicamente. No por ahí, obviamente, con la tradición en Estados Unidos, porque es una fiesta muy arraigada en los Estados Unidos. Pero San Patricio era especial en aquellas épocas y bueno, y después de aquella 2006, 2007, cada vez la fiesta volvió nuevamente a retroceder y a enquistarse únicamente en los lugares de la colectividad irlandesa, que les decía, los colegios grandes que hay acá en Capital Federal, donde está la Asociación Católica Irlandesa, digamos, se volvió como a encoger el tema. No sé qué pasará en la zona noroeste de la provincia de Buenos Aires, en Dugan, en San Antonio de Areco, en la zona de Capilla del Señor, en donde hay una gran colectividad irlandesa. No sé si harán alguna fiesta especial en ese sentido, pero por lo menos el espíritu que había acá en Buenos Aires se ha perdido absolutamente. Quizás también nuestro espíritu se ha ido degradando un poco, ¿no? Pero bueno, básicamente a lo que apunto es que muchas veces hay momentum en donde lo comercial se une con lo cultural, y ahí es donde salen lindas cosas, en donde se pueden hacer cosas interesantes. Lo que pasa es que bueno, muchas veces ni los dirigentes de los centros culturales, estoy hablando tanto de irlandeses como de gallegos, como de escoceses o de lo que sea, yo hablo específicamente de las colectividades que yo más cerca me siento, ¿no? Ya que ahora yo ya no milito en colectividades, lo hice en su momento, pero ya no lo hago desde hace mucho tiempo, desde 2008 prácticamente, pero lamentablemente, como les decía, ni los dirigentes de las colectividades, de las diferentes colectividades que pueden enmarcar un poco el acervo del Atlántico Norte, y tampoco lo ven los empresarios, digamos, gastronómicos en estos casos, gastronómicos o también de espectáculos que no aprovechan esta situación para promover
un movimiento para poder hacer un desfile por la Avenida de Mayo, digamos que es la avenida típica nuestra, de hacer un desfile juntando, en este caso, por ejemplo, en San Patricio, a todas principalmente a la comunidad irlandesa y al resto de las colectividades que le son afines, digamos, por historia, por afinidad cultural, más allá de que haya una diferencia importante en el idioma, ¿no? Es decir, hay varios idiomas que obviamente se confunden, el castellano, el gallego, el asturiano, el inglés, los gaélicos, pero bueno, digamos que son pueblos de una cultura bastante similar y que tranquilamente conservan valores bastante similares y que se podría llegar a hacer eventos interesantes que marquen la agenda anual en la ciudad, pero lamentablemente eso se ha perdido, más con el intendente que tenemos ahora, que yo ya lo tuve que vivir en Vicente López cuando vivía allá, que no es gente muy afecta a la parte cultural, digamos, entonces, bueno, todo como dice el tango, todo ya se fue. Así que bueno, este era un breve comentario de lo que eran los San Patricio allá por el año 98, 99, prácticamente hasta el 2004, 2005. Eran muy divertidos, las movidas estaban en los pubs, se había puesto también una moda de que en cada barrio, más o menos, digamos, de una cierta capacidad económica, saliendo un poco digamos, de los distritos comerciales y empresariales, se había montado un pub irlandés, lo cual ahora están de moda las cervecerías o las birrerías, como se le dicen. Bueno, hace 20 años atrás estaban los pubs irlandeses, era un pub irlandés típico, en donde se vendía cerveza tirada. Obviamente, antes que explotara todo la convertibilidad, se vendía cerveza tirada importada, como la Kilkenny, la Newcastle, bueno, había un montón de cervezas de ese tipo. Después, bueno, se empezó a trabajar con cervezas nacionales, la Beamish, me acuerdo también que andaba por ahí, una cerveza negra irlandesa, no tan pesada como la Guinness, pero bueno, obviamente después del 2000, a partir del 2002, la cosa se tuvo que concentrar un poco más, no se pudo disfrutar de tanta delicias de bebidas y elixires de allá de Irlanda o de Escocia, pero igualmente la fiesta seguía y se notaba un ambiente especial en Buenos Aires para esta fecha, cosa de que hoy la verdad que ayer mejor dicho, pasé por ese pub y era como cualquier día de la semana, ¿no? Se me piantó un lagrimón, debo confesar. Bueno, dejando de lado un poquito el tema de San Patrick, pasamos ahora a una fecha que, bueno, para todos los argentinos creo que nos ha marcado, 24 de marzo de 1976, y marcó a los argentinos que en esa época lo vivieron, los que no teníamos uso de razón, pero ya vivíamos, y obviamente las generaciones que nos siguieron, ¿no? Que siguieron naciendo y se fueron educando o mal educando en el conocimiento de este hecho. A ver, el 24 de marzo de 1976 es un hecho muy complejo de analizar, digamos, en pocos minutos. Yo lo único que les puedo decir es que a mediados de marzo del año 1976, la situación del gobierno justicialista o peronista, como ustedes lo quieren llamar, ya había muerto Perón, de María Estela Martínez de Perón, estaba totalmente destruido, es decir, estaba totalmente detonado a nivel económico. Acuérdense que en el año 75 se había producido lo que antiguamente se conocía como el Rodrigazo, que a partir de hace unos años se está hablando como que fue el Barazo, porque obviamente que Celestino Rodrigo fue el que tuvo que realizar el ajuste bestial, que bueno, generó que mucha gente quedara en la calle, que mucha gente no pudiera devolver créditos hipotecarios, prendarios, mucha gente se quedó en la calle, muchas empresas se fueron al tacho, comenzando el desmonte, digamos, de la industria nacional, que después obviamente lo explotó la política liberal de Martínez de Oz.
Pero bueno, lo de Celestino Rodrigo fue un golpe muy grande y es lo que generó también que López Rega, que era el hombre todopoderoso de ese gobierno, tuviera que renunciar y creo que irse a un puesto diplomático, no sé si fue a España, para no volver jamás. Cuando volvió ya volvió detenido a principios de los 90, ya creo que con el gobierno de Menem, y murió en prisión, creo. O si no murió en prisión estaba procesado, pero bueno, ya no le quedaba mucho tiempo de vida, ya estaba muy enfermo. Socialmente, bueno, obviamente había una situación muy complicada, porque obviamente que tanto social como políticamente las organizaciones guerrilleras seguían actuando, más allá de que digamos, un día antes o 2 días antes de la Nochebuena de 1975, el Ejército Revolucionario del Pueblo intentó copar el batallón de Arsenal, el depósito de Arsenales Domingo Viejo Bueno, lo que serían actualmente un batallón de apoyo logístico en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, fracasando absolutamente porque obviamente la operación esa ya estaba intervenida por los servicios de inteligencia, tanto policiales como militares, lo que generó que, bueno, que básicamente el aparato del ERP quedara prácticamente destruido, desarmado. Unos días posteriores se le da muerte al jefe de la organización, del grupo armado, que era Santucho. Otros tuvieron que escapar, por ejemplo Gorriarán Merlo, que va a aparecer nuevamente después en el año 89 en la tablada, pero bueno, eso lo vamos a tocar si el canal sigue allá por enero del año que viene. Y obviamente todavía estaban activos los montoneros, pero montoneros básicamente haciendo una especie de guerrilla urbana, digamos, o actuaciones de tipo terroristas, no a nivel, digamos, de guerra abierta, aunque era obviamente una guerra asimétrica, pero intentaban de la guerra asimétrica pasar a una guerra absoluta, como tenían pensado la guerrilla de ultraizquierda. Y en este contexto, digamos, llegamos al 24 de marzo de 1976, donde se produce el golpe de Estado incruento, es decir, un movimiento en donde el comandante en jefe del ejército, el general Videla, el almirante Macera, que era el jefe de la Armada, y el brigadier Lamidoso, creo que era el jefe de la Fuerza Aérea, deponen a la señora presidenta, la suben en un helicóptero y la llevan a una residencia llamada El Mesidor, que creo que queda cerca de Bariloche, me parece, ahí por la cordillera de los Andes, y ellos se hacen obviamente cargo del control del país, es decir, el famoso dicho ese de que el país está bajo el control político operacional de las Fuerzas Armadas. El hecho más interesante de las primeras horas del golpe de Estado, es decir, de lo que se iba a llamar el proceso de reorganización nacional, era que el Partido Comunista Argentino, que tiene su sede acá en la avenida Entre Ríos, en donde cuelga un cuadro gigante, una gigantografía del Che Guevara, fue el primer partido político en saludar y felicitar a los militares por el golpe de Estado y por haber derrocado este gobierno o este desgobierno de Isabel Martínez de Perón. ¿Por qué, para una persona que por ahí no ha leído mucho o está sorprendida por el hecho de que los comunistas saluden a los militares argentinos por esta acción de haber obviamente cortado un proceso democrático, que no le faltaba mucho para llamar a elecciones y generar un nuevo turno democrático, pasaba lo siguiente? El Partido Comunista Argentino, como todo partido comunista en el mundo, dependía obviamente de las órdenes que daba Moscú, ¿no? El Politburó, bueno, o digamos el espacio burocrático en Moscú, que se dedicaba a coordinar las acciones de los diferentes comités del Partido Comunista repartidos en el mundo. Pasaba en Italia, pasaba en Francia, pasaba en todos lados. Y Argentina no era exenta de ese mandato. Y como las relaciones entre Argentina y la Unión Soviética siempre fueron muy buenas, inclusive antes del año 17, antes de la Revolución Bolchevique, siempre Argentina y el Imperio Ruso tuvieron muy buenas relaciones. Una cosa rara, ¿no? Porque
a principios del siglo XX, cuando es la guerra ruso-japonesa, Argentina ayuda a Japón entregándole unos acorazados que creo que se estaban construyendo en Inglaterra, y Argentina se los cede a Japón. Por eso desde ese momento Japón tiene unas relaciones maravillosas a nivel diplomático con la Argentina, pero con Rusia siempre hubo excelentes relaciones. Y llegamos a la época a la década del 70, mitad de los 70 del siglo pasado, y nos encontramos con que el gobierno militar tampoco cambia la actitud, digamos, en lo diplomático y en lo comercial con la Unión Soviética. Es decir, sigue vendiendo granos, la Unión Soviética generalmente es un intercambio más cultural, y nosotros mandamos, obviamente, como buen granero del mundo que éramos en aquella época todavía, mandábamos carne, o mandábamos una serie de productos, le permitíamos venir a pescar acá a aguas jurisdiccionales argentinas. Y acuérdense, para los más grandes, que a nivel ruso o a nivel de la cortina de hierro venían todos los productos culturales y deportivos que podía haber. Acá venía el Circo de Moscú, el Bolshoi, las instructoras de baile para el Teatro Colón, el Teatro Negro de Praga, que yo siempre jodo cuando filmo Oscuras, bueno, un montón de... Y bueno, en deporte, la Unión Soviética, que no podía jugar en ningún lado, venía acá, la selección soviética de básquet, la de vóley, es decir, venía todo lo ruso o todo lo de la cortina de hierro, venía acá, ningún problema, y eso prosiguió, es más, en época de Alfonsín, me acuerdo en el año 86, sí, pues fue inmediatamente después del Mundial de México, que acá vino a jugar el Dinamo de Kiev, creo, o el Spartak de Moscú, no me acuerdo. Bueno, atajaba a Dazayev, que era el gran arquero de la selección soviética, todavía existía la Unión Soviética, vinieron a jugar acá a Mar del Plata, es decir, que siempre hubo relaciones muy cordiales. En la ONU siempre se trataban de votar cumplimentándose, más allá de que, bueno, Argentina no fue a los Juegos Olímpicos del año 80, ese famoso boicot, pero bueno, todo quedaba, digamos, como un simbolismo, ¿no? Pero verdaderamente existían negocios importantes entre la Argentina y la Unión Soviética. Entonces la Unión Soviética dijo, bueno, cuando seguramente habrá habido contacto con los militares por parte del Partido Comunista, los militares han dicho, muchachos, nosotros vamos a seguir vendiéndole a ustedes, van a seguir viniendo a pescar acá mientras que paguen, está todo tranquilo. Esto, muchachos, es, como siempre les digo, es todo plata. Entonces, como se pusieron de acuerdo con la guita, listo, muchachos. Entonces, ¿qué pasó? Habrá sido el 24 mismo o el 25 a más tardar, solicitadas en los grandes diarios de la Argentina de mayor tirada, del Partido Comunista Argentino, aplaudiendo la actitud de los militares. Así que para los que vayan a marchar el lunes, ¿no? Sí. Para los que vayan a marchar el lunes, tirando la bronca, puteando, quejándose esto que el otro, y cuando vean al lado un tipo que está con la bandera roja, con la hoz y el martillo, y que diga PSA, no sé qué, bueno, ahora igualmente es una rama que está asociada al kirchnerismo. Pregúntenle, che, o coméntenle, che, ¿saben que ustedes el 24 de marzo sacaron una solicitada aplaudiendo el golpe de Estado? ¿Qué están haciendo acá? Ustedes tendrían que estar en su edificio de Avenida Entre Ríos haciendo silencio, no callándose la boca. ¿Por qué? Porque usted me va a decir, bueno, pero seguramente habrán chupado integrantes del Partido Comunista Argentino. No. Acá lo que se perseguía era gente de Montoneros y gente del ERP, es decir, maoístas, trotskistas y gente de Montoneros. Gente de Montoneros que se encargaba la Marina, y gente del ERP y del PRT, el Partido de Revolución de los Trabajadores, que era el brazo político del ERP, más allá de la FARC, la FAP, todas esas, de eso se encargaba el ejército. Esa era más o menos la repartija que tenían. Así que, pero del Partido Comunista no detuvieron a nadie. Es más, cuentan que el comité central estaba abierto, y uno podía entrar y ir a la biblioteca y ponerse a leer, y estaban ahí los grandes intelectuales marxistas leyendo, y nadie les decía absolutamente nada. La policía nunca entró, nunca hubo ningún operativo ni nada, porque esa zona no se podía tocar. Era como una especie de
territorio de la Unión Soviética y los afiliados al Partido Comunista debían tener también si mostraban el carnet debía ser como si fueran ciudadanos soviéticos, no se los podían tocar. Unas paradojas que yo creo que Felipe Piña no creo que te la contaría, o algún otro historiador que anda dando vuelta por ahí, o que andaban dando vuelta hace poco por el canal Encuentro, ¿no? Por lo menos hasta el finales del 2023. Ahora pasamos a otro tema. La mala estrategia utilizada por el gobierno militar para reprimir o para exterminar, digamos, la subversión, de los cuales ya había, obviamente, un decreto que había firmado, Perón había dado las órdenes, y bueno, después Isabel Perón es la que no lo redacta, obviamente lo redacta la Secretaría Legal y Técnica junto con seguramente la parte legal de las Fuerzas Armadas, los auditores de las Fuerzas Armadas, ese decreto de aniquilamiento del operativo Independencia, que como Isabelita estaba de licencia por salud, lo firma Ítalo Luder, que era el vicepresidente. Y bueno, ¿qué pasó? Esto lo voy a contar como una anécdota, ¿no? Yo tenía mi suegro, que obviamente ya no vive, él había sido oficial del ejército argentino en el servicio de auditor, él era abogado, y tenía un amigo que obviamente él se fue en el año 74, creo 73 o 74, se va del ejército con el grado de capitán, auditor, y su amigo sigue y creo que llegó hasta coronel. No creo que viva ya este hombre, no voy a dar el apellido igualmente, pero él nos contó un día tomando un té, allá en donde yo vivía antes, creo que no había nacido mi hijo todavía, y nos contó, nos pusimos a hablar con él sabía que a mí me interesaban estos temas, y él me comentó que unos meses, pocos meses o pocas semanas después del golpe de Estado, hubo una reunión en el Comando de Institutos Militares, en Campo de Mayo, que diríamos que es la institución burocrática más importante de la guarnición militar de Campo de Mayo, en donde se juntaron todos los generales, es decir, los espadones, digamos, de aquel momento. ¿Por qué? Porque el servicio legal, que se llama auditores, es decir, el servicio de auditores del ejército, que son todos los abogados, habían preparado un proyecto para ver cómo se debía encarar el problema de la subversión. Entonces empezaron a tomar los métodos que se habían utilizado en Italia para combatir a las Brigadas Rojas, en Alemania también para combatir un grupo guerrillero muy importante que le había traído bastante dolores de cabeza a los alemanes. Bueno, cómo más o menos se estaba manejando la situación, cómo la había manejado, por ejemplo, el franquismo con ETA durante los 70, es decir, habían hecho todo un compendio de información y de doctrina, sumado obviamente a doctrina y jurisprudencia argentina, de cómo se podía llegar a tratar en forma legal y tener un cubrimiento por las dudas político y jurídico por lo que podría venir después. Bueno, esto fue un trabajo importante que hicieron a contramarcha esta gente, que bueno, digamos que ciertamente son intelectuales del derecho. Cuando presentan el trabajo, este señor, que creo que en aquella época debía ser teniente coronel, o mayor o teniente coronel, era ayudante del auditor general del ejército, que iba a ser un general de brigada, el general de brigada expone, y a los 10 minutos los espadones de siempre, que ya se imaginan quién pueden ser, los muchachos que eran los más exaltados, digamos, Ramoncito Camps, Lucio Menéndez, bueno, los pesaditos, lo cortan en seco y le dicen, no, mire, general, esto no va, nosotros tenemos otros métodos mucho más expeditivos, esto es muy complicado de hacer, esto no es Italia, acá es la Argentina, es diferente, bueno, la típica argentiniada, nosotros nos vamos a encargar, muchas gracias por los servicios prestados, muy buena la exposición, pero lo vamos a tener en cuenta, pero déjenos actuar a nosotros. Bueno, ya saben el resultado, ¿no? Si no, no les voy a poner digamos, a detallar cómo fue el sistema de aniquilación de lo que quedaba,